Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarle esta mañana de miércoles 28 de marzo. En el día de hoy le presentaré otros más relevantes en cuestión de derechos humanos. En materia nacional, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México considera que al interior del hogar es fundamental promover una educación de equidad. Además, le solicitan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigar las vejaciones a mujeres recluidas en el país de México. En la materia internacional, la Organización de Naciones Unidas reconoce que la viabilidad de la Autoridad Nacional de Palestina corre peligro. Y en buenas noticias, Siria acepta el plan de paz de Naciones Unidas. Quédese con nosotros que estamos a punto de comenzar. Agradezco que nos acompañe. Esto es Informa TV y en este momento vamos a nuestro primer bloque de noticias nacionales. Por 6 votos contra 4, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por notoria improcedencia una consulta que envió la Comisión Nacional de Derechos Humanos al máximo tribunal del país para que éste se pronunciara a favor en el caso del joven Jorge Otilio Cantú, quien fue muerto por militares que cumplían labores de seguridad pública en Monterrey durante el mes de abril en 2011. Cabe recordar que el organismo nacional solicitó a la Corte mediante un recurso que no existe en las leyes procesales mexicanas, lo que obligó a su rechazo que definiera un conflicto de competencia que mantiene parado el proceso contra los militares acusados de dar muerte a Cantú. Sin embargo, hasta la fecha no se ha determinado si el proceso penal contra los soldados debe ser llevado en el fuero castrense o en el fuero común. Bien, esta controversia será resuelta próximamente por un tribunal colegiado. El acceso a una vida digna es un derecho que nos corresponde a todos los seres humanos. Así lo afirmó Héctor Velázquez, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, durante una jornada comunitaria y de salud que reunió a cientos de profesionales de diferentes instituciones, quienes brindaron sus servicios gratuitos a poco más de 800 personas de escasos recursos originarias de comunidades del sur del Estado de México. Velázquez Bucio mencionó que dichas jornadas se realizan en colaboración con autoridades municipales y personal de diferentes dependencias, con el fin de que los grupos más desprotegidos de la entidad tengan oportunidad de acceder gratuitamente a servicios de consulta médica, odontológica, de oftalmología, asesoría jurídica gratuita, así como orientación para actualizar datos ante el registro civil o realizar trámites ante autoridades. El pasado 25 de marzo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que a través de su campaña para abatir y eliminar la violencia escolar, se intenta acabar con el fenómeno del bullying entre niños y adolescentes. En esta campaña, que se lleva a cabo en diferentes planteles del país, se enseña a profesores y directivos herramientas teórico-prácticas para lograr una convivencia armónica de los estudiantes. Asimismo, dio a conocer que a través de esta iniciativa se entrega al personal académico documentos informativos elaborados por especialistas de la Comisión Nacional en Derechos Humanos en Pedagogía y Derechos de la Infancia, que contienen propuestas para identificar y extender situaciones de abuso, exclusión, discriminación o maltrato. Adjuntamente, la Comisión Nacional explicó que esta capacitación de los docentes y autoridades educativas es fundamental para contribuir a solucionar el problema de violencia que ocurre al interior de las escuelas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla se declaró incompetente ante la queja que presentó Ignacio Molina Huerta, asesor jurídico del Congreso del Estado poblano, en contra del diputado local Héctor Alonso Granados, a quien acusa de haberlo ofendido por su condición de homosexual. El pasado 22 de marzo, el organismo le envió el oficio DQO-240/2012, en el que le informa que no puede intervenir ante tal hecho registrado, ya que aclara que no puede intervenir en conflictos entre autoridades o servidores públicos, y esto de acuerdo en lo establecido en los artículos 142 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 89, fracción 8 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos de este mismo Estado.
En este oficio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla remitió la citada información en conformidad a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado poblano para que sea esta instancia la que proceda de acuerdo con sus facultades a fin de dar seguimiento a la queja presentada por Molina Huerta. Como parte de la protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres indígenas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que durante el periodo comprendido de 2009 a 2011 realizó diversas gestiones ante las autoridades correspondientes y logró la liberación de 131 que estaban en diversos penales del país. Además, detalló que lleva a cabo visitas y acciones para verificar el estado de otras 306 mujeres indígenas que se encuentran actualmente recluidas en diferentes centros de readaptación social. De igual manera, la Comisión Nacional indicó que realiza tareas de promoción en la población penitenciaria de extracción indígena con el único propósito de fortalecer la cultura de la legalidad y el respeto a sus derechos humanos, tanto sus tradiciones, cultura, dignidad e integridad de las mujeres. En torno a esto, el organismo autónomo dijo que ha corroborado que no existe un programa efectivo de reinserción social, debido al deficiente servicio médico, a las malas condiciones de las instalaciones y a la falta de información sobre su defensa y situación jurídica. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, inauguró en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 de Occidente el Seminario Anual de Actualización en Derechos Humanos, programado en 42 sesiones a partir de esta fecha y hasta el mes de septiembre. Este seminario, que inició con la conferencia titulada Los nuevos paradigmas de los derechos humanos en el sistema penitenciario, forma parte del Programa Anual de Actividades 2012 del Instituto de Investigación y Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y está dirigido a 150 funcionarios penitenciarios, entre ellos directores, mandos, medios y custodios. Al concluir este seminario, los participantes podrán contar con las herramientas necesarias para una mejor actuación en el proceso de la readaptación social de las personas privadas de su libertad social, así como para crear un entorno de valores y ética basados en el respeto a los derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación número 68/2011 contra el gobierno de Veracruz y la Secretaría de Seguridad Pública Federal por omisiones legales y de atención médica, así como una mala integración ministerial en el caso de la muerte de un reo en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 en el municipio de Villa Aldama en abril de 2010. En estas recomendaciones emitidas por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, solicita al gobernador Javier Duarte de Ochoa su colaboración y las facilidades para la investigación en contra de la agente del Ministerio Público María de Lourdes Montes Hernández y el médico forense que en aquel entonces prestaba sus servicios. También se solicitó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, las facilidades para investigar el personal médico que prestaba sus servicios durante el periodo de abril 2010 dentro de este penal, quienes deliberadamente dejaron morir a un reo enfermo de leucemia debido a que no le proporcionaron el tratamiento y atención médica que requería. Fátima Salgado Naimé, jefa del Departamento de Enlace con defensorías municipales y organizaciones no gubernamentales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, aseguró que el respeto a la mujer inicia en la familia, en donde se debe promover una educación de equidad para que este sector tenga mayor participación en la educación, el empleo y el acceso a la salud. La funcionaria de la Defensoría de Habitantes reiteró que la educación en casa juega un papel determinante para poder lograr la equidad en la sociedad, por lo que al interior del núcleo familiar, dijo, se debe promover el equilibrio entre hombres y mujeres, así como ofrecer las mismas oportunidades de desarrollo a los hijos independientemente de cuál sea su género. Ante este panorama, hizo un llamado a la sociedad para promover el respeto a las mujeres desde la familia, para educar a las nuevas generaciones de manera equitativa e integral en beneficio de una sana convivencia con igualdad de oportunidades para todas y todos.
El síndico del Ayuntamiento de Tonalá aceptó la conciliación propuesta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para restituir la posesión de un terreno del que, sin sustento legal, se había despojado a una familia el pasado 11 de marzo. Tras realizar la investigación correspondiente, el personal de la comisión constató que los servidores públicos adscritos a la dirección jurídica actuaron contrario a los principios de la legalidad e incumplieron con la adecuada prestación del servicio público al desalojar a los quejosos de su domicilio para demoler la vivienda con el argumento de que se obstruía la servidumbre de paso. Por otra parte, ante estos actos de hostigamiento de los que fueron objeto los quejosos, también se pidió al síndico que instruyera al personal de la Dirección General de Seguridad Pública de Tonalá para que cesen estos actos en contra de toda la familia. La resolución de esta queja, con número 1909/2011-1, fue turnada al área de seguimiento para constatar su debido cumplimiento. Diva Damira Gastelum, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que investigue las presuntas violaciones a las garantías de mujeres recluidas en el sistema de readaptación social del país. La legisladora señaló que dicha petición es porque al momento de su detención las mujeres son víctimas de vejaciones físicas, mentales, psicológicas, morales y sexuales, así como de inequidad en la imposición de las sentencias respecto a los hombres. En un comunicado, la funcionaria informó que se impulsa un punto de acuerdo para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita un diagnóstico y datos estadísticos sobre la situación de la población penitenciaria femenil, que en su mayoría enfrentan daños en su salud por insomnio, estrés, ansiedad, así como padecimientos crónicos degenerativos como el diabetes, la hipertensión y la obesidad. Y bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue de su monitor, en un momento comenzamos. Agradezco que continúe con nosotros. En este momento vamos a nuestro segundo bloque de noticias internacionales. Le comento que el Fondo de la ONU para la Infancia informó este martes del lanzamiento de un cuento interactivo que se llama Regala un día, narrado en castellano, inglés y catalán por el jugador de baloncesto español Paul Gasol, quien juega en el equipo de Los Ángeles Lakers y que es embajador de buena voluntad de la institución. Asimismo, este deportista indicó en un comunicado de prensa que este cuento trata sobre la importancia de ayudar a los niños a superar las dificultades más grandes de la vida a través de los valores como la solidaridad y la construcción de un mundo más justo para todos los niños del mundo. Cabe señalar que los fondos conseguidos de las ventas de los cuentos interactivos serán destinados a programas de UNICEF a través del proyecto de PAU, con el que el deportista contribuye a la escolarización de los niños africanos. Mercedes Doretti, directora del equipo argentino de antropología forense, indicó que el pasado 23 de marzo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitaron al Gobierno de México la creación de una comisión forense internacional independiente que, en colaboración con forenses mexicanos, incrementaran la identificación de migrantes de Centroamérica no localizados. Doretti explicó que en un principio dicha comisión solo se centraría en los casos de los restos hallados en Tamaulipas durante 2010, pues esta medida representaría una atención a los migrantes. Sin embargo, destacó que de forma paralela también solicitaron la creación de un Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y Restos No Identificados con la participación de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el área a fin de dar mayor efectividad, transparencia y monitoreo a las labores. En otra información le comento que la Corte Europea de Derechos Humanos condenó este martes a Italia por haber expulsado hacia su país a un tunecino condenado por su vínculo con grupos islamitas, cuando la Corte le había indicado o recomendado no llevar a cabo esta expulsión. Cabe señalar que durante 2010 la Corte de Estrasburgo estimó que existía un riesgo real de que el tunecino Mohamed bin Mohamed Manaí, que entonces tenía 32 años de edad, fuera torturado en caso de regreso a Túnez, donde todavía estaba el régimen de Zine al-Abidine Ben Ali. Sin embargo, el 19 de febrero de 2010, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solicitada por el condenado, indicó al gobierno italiano que no era deseable expulsarle hasta nueva orden.
pero fue expulsado a los 2 meses, el 1 de marzo de 2010, por representar una amenaza a la seguridad del Estado. Debido a la ejecución de la expulsión de Manaí hacia Túnez, la Corte Europea de Derechos Humanos subrayó que Italia violó el artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos relativo a la tortura y ha sido condenada a entregar 15.000 euros al demandante por prejuicio moral. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, alertó que en México existe el riesgo de un retroceso grave en la lucha contra la tortura, ya que el proyecto del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales incluye disposiciones que abren las puertas a las pruebas obtenidas mediante esta práctica o a través de violaciones a derechos humanos sean validadas en procesos judiciales, por lo que urgió a legisladores a no aprobar la norma en los términos planteados. En una entrevista con Vivanco expuso que es lamentable que los esfuerzos jurídicos empeñados por México desde la década de los 90 en materia de derechos humanos enfrenten este retroceso. Peor aún, dijo, cuando en la práctica en México sigue existiendo la tortura como método de investigación para la persecución del delito. En otra información le comento que el Instituto Alan Guttmacher, enfocado a la investigación de temas de sexualidad, señaló que el uso de anticonceptivos inyectables como método de control natal ha incrementado los costos de los servicios públicos de anticoncepción, los cuales han sido también menos eficaces que otros métodos como los comunes, las pastillas y el condón para evitar embarazos no planeados. En su artículo ¿Qué sucede con el uso de anticonceptivos después de la introducción de inyectables?, un análisis que se hizo en 13 países, el instituto indica que al introducir métodos modernos de anticoncepción se reduce el uso de los previamente existentes. Además, demostró que con la introducción de Depo-Provera, método anticonceptivo hormonal inyectable, se redujo el uso de métodos más efectivos como las pastillas o el condón, por lo que las mujeres que no desean tener más hijos o que deseen tenerlos de manera más espaciada corren el riesgo de presentar un embarazo no planeado. Rosa Elcarte, representante residente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Paraguay, abogó este 22 de marzo ante el ministro de Hacienda Dionisio Borda por la infancia. En audiencia oficial, la funcionaria enfatizó la necesidad de que los niños estén en la agenda principal del Poder Ejecutivo e invertir en la educación de los mismos. Asimismo, señaló que el organismo busca instalar en Paraguay una cultura que permite invertir en la niñez, fomentando que al pensar en niños no solo se piense en niños pobres o desprotegidos, sino en niños con la inversión que requieren para su desarrollo. En torno a esto, Elcarte mencionó que el lema "Invertir en los niños es invertir en el futuro" es el eje de las políticas que fomentará UNICEF en la infancia paraguaya. En otras noticias le comento que el día de ayer, Robert Serri, coordinador de la ONU para Oriente Medio, durante su participación en el debate mensual que el Consejo de Seguridad dedica a la situación en esa región, mostró su preocupación acerca de la situación financiera que atraviesa la Autoridad Nacional Palestina y que pone en peligro su viabilidad. Debido a esto, el funcionario aseguró que garantizar su sostenibilidad sigue siendo una prioridad fundamental, por lo que llamó a las autoridades de Israel a cumplir con su papel y ayudar a aliviar la situación fiscal de las instituciones palestinas, al tiempo que también pidió a los donantes internacionales que cumplan con sus compromisos y que aporten las contribuciones que han prometido. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados alertó este martes la dramática situación que vive la ciudad africana de Mogadiscio, capital de Somalia, quien recientemente ha sido atacada por morteros. Según explicó en rueda de prensa el portavoz de ACNUR, Melissa Fleming, el lunes se produjo un ataque con este tipo de arma que provocó la muerte de 3 personas, entre ellas un menor de edad, y otras 8 personas más fueron gravemente heridas. Fleming dijo que se cree que el objetivo del ataque eran las fuerzas progubernamentales situadas cerca del edificio del Parlamento. Sin embargo, los morteros cayeron sobre el asentamiento para desplazados internos somalíes de Berta Darawicha, situado cerca del edificio del Parlamento en la capital del país. En otra información le comento que Robert Serri, coordinador de la ONU para Medio Oriente, dijo este martes que el número de muertes en la crisis que vive Siria desde que comenzaron las protestas contra el régimen de Bashar al-Assad
hace más de un año ha superado los 9.000. Cerri, que informó sobre la situación en Oriente Medio al Consejo de Seguridad de la ONU, animó al gobierno sirio a dar pasos inmediatos después de que el presidente sirio Bashar al-Assad aceptara los 6 puntos propuestos por el enviado especial de Naciones Unidas y la Liga Árabe al país árabe, Kofi Annan. Cabe señalar que entre las propuestas del plan de Annan se busca el cese de las hostilidades bajo supervisión de la ONU, la puesta en libertad de los detenidos en las protestas antigubernamentales y el envío de ayuda humanitaria para esa región. Y bien, hemos terminado con su noticiero. Esto es Informa TV. Yo soy Lía Montañez y les espero el día de mañana con más información. Que tengan un excelente día.